Familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Quiero ver ese chat, quiero sentir esa energía. ¿Cómo está cómo está esa energía, familia? ¿Qué me dicen? Quiero que este chat no lo quiero que me lo quebren completamente. On fire, súper elevado, entusiasmo, energía. Perfecta, familia. Recuérdense, ayer hablamos en el Zoom que la forma que caminamos, la forma, nuestra actividad, nuestra acción, ¿verdad? Todos los días empieza con nuestra fe, nuestra intención y nuestra visión. Entonces, familia, aquí yo siempre agradecido de estar aquí con ustedes. Y esta noche tenemos un invitado muy, pero muy especial. Sé que no todos, perdón, me están explotando aquí el teléfono, eh, lo conocen personalmente, físicamente, pero esa es la persona realmente que, sin esta persona, familia, nada de esto pasa, ¿verdad? Sin esta persona, yo no estoy aquí operando, nunca me obsesiono de todo este movimiento, nunca aprendo realmente de esta forma de ver el mundo en temas de negocios y me abrió alguien que me ha expandido la mente a un niveles que estoy súper agradecido. Entonces, familia, ustedes ahora están en la presencia de, pues, una leyenda en esta industria y alguien que realmente solo está empezando, ¿verdad? Esta persona es alguien que, pues uno de mis mejores amigos y una persona con que hemos sufrido juntos y hemos podido crecer juntos también, y pues hemos podido ya abrir un equipo en ya más de creo que 25 países y es increíble ver, ¿verdad? La visión que tiene y más que todo el corazón y el nivel de profesionalismo, ¿verdad? Familia que van a aprender cómo trabajar esto como un profesional, ¿verdad? Cómo hacer esto de una manera organizada y una manera correcta, ¿verdad? Entonces, hoy van a aprender cómo trabajar con su mercado caliente, cómo hacerlo con la intención de impacto, cómo hacer esto de la manera correcta, porque Merito es una persona que fue ingresada a este mundo de IM directamente, ¿verdad? El Zoom que inició esta persona fue hecho directamente por Alex Morton, Jason Brown, Matt Rosa y Cash Cartier. Entonces, esos cuatro chairman elite fueron los que cerraron a nuestro chairman, a nuestro próximo chairman 25, Tim Sloma. Entonces, él va a estar aquí hoy para compartirles a ustedes, ¿verdad? La manera correcta de desarrollar su familia, la manera correcta de cómo trabajar con las personas que ya realmente conoces. Y entonces, familia, por favor, ayúdenme, ¿verdad? Ayúdenme que explotar esto con él, ¿verdad? Esta llamada va a ser traducida por Rose, que ustedes ya saben, una máquina en compartir esa energía y compartir la información también. Entonces, pues gracias a Rose, gracias a Tim, familia, por favor, prendan esas cámaras, tengan algo con que escribir, pongan atención, porque esta información te pueda cambiar tu situación. Tim, Rose, los dejo con eso. Perfect, perfect, perfect. Mike, I want to give it back to you and just show high levels of gratitude and appreciation. Without you, many of us are not here today. Mike, lo quiero dar de nuevo a ti, no estuviéramos aquí gracias si no fuera a ti hoy día. And I also want to give a massive amount of gratitude to Rose. She is one of the best translators, one of the most coachable human beings in the world, and just someone that I have a lot of respect for. Y de nuevo le quiero dar las gracias a Rose porque es una de las mejores aquí y de verdad que siempre mantiene ese coachability para el equipo. So not only is it an honor to be opened by Mike, it's an honor to be translated by Rose, but it's an honor to be able to speak to every single one of you. Entonces no solamente es un honor ser abierto por Mike, sino también traducido por Rose y gracias a todos por tenerme aquí. And there's two reasons why I really love this business. Y hay dos razones por las cuales me encanta mucho este negocio. Number one, because it can be done anywhere in the world. Primero porque se puede hacer de cualquier lugar del mundo. And we continue to prove that every single day. Y lo continuamos demostrando todos los días. And in this business, there's no such thing as a language barrier.
Y en ese negocio no hay nada como una barrera de idioma. As long as there's a desire to learn and a desire to win, you can, Siempre que, siempre que hay un deseo de aprender y un deseo de ganar, it can be done. se puede hacer. And so last time I did this training, we went for over 90 minutes. Entonces la última vez que hicimos este entrenamiento nos fuimos más de 90 minutos. But today I'm going to do my best to keep it short and sweet. Pero hoy voy a hacer lo mejor para tenerlo corto y sencillo. So before we get started, I really, really, really want some help from each and every single one of you. Así que antes de que iniciemos, quiero ayuda de cada uno de ustedes. Not only do I want to raise the frequency by hearing what you're grateful for today, No solamente quiero elevar la frecuencia de escuchar que las cosas por las cuales ustedes están agradecidos hoy, I want to see your beautiful faces and your notebooks out. quiero ver sus bellas caras y sus cuadernos afuera. Now, if you're unable to, I understand. Y si no pueden, pues yo entiendo. But the more I see you, the more I see the breakthroughs, Pero entre más los veo a ustedes, más yo veo sus cambios, the more excited I get. más me emociono. So guys, drop in the chat what you're grateful for today. Entonces, chicos, pongan en el chat las cosas por las cuales usted está agradecido hoy día. I'm so happy and grateful for the Zoom. Estoy feliz y agradecido por el Zoom, So happy and grateful for I am. feliz y agradecido por I am, Happy and grateful for this convention coming up. feliz y agradecido por la convención que viene, I'm actually happy and grateful for banks feliz y agradecido por los bancos, because as corrupt as they are, we need them to trade. pues aunque sean bien corruptos, lo necesitamos para poder hacer trading. I'm happy and grateful for Euro USD right now. Feliz y agradecido en este momento por el euro dólar And I'm happy and grateful for each and every single one of you. y feliz y agradecido por cada uno de ustedes. Now that we're feeling grateful, I hope that you're ready to receive. Entonces, ya que estamos agradecidos, espero que estén listos para recibir. Without receiving this information, it will only just go through one ear and out the other. Sin recibir esta información, simplemente estuviera entrando de un lado del oído y saliendo por el otro. Tonight's call is an activity, La llamada de esta noche es una actividad, but this is an activity that can lead to massive productivity in your business. pero esto es una actividad que puede llevar a máxima productividad en tu negocio. And that only happens if you take massive action. Y eso solamente pasa si usted toma acción masiva. So what I want you to do is type in the chat, I am ready to receive. Entonces, lo que yo quiero que ustedes pongan en el chat es: estoy listo para recibir And I am ready to take massive action. y estoy listo para tomar acción masiva. Because we have 59 days left of the year. Porque nos faltan 59 días en el año. And the decision to take massive action Y la decisión para tomar acción masiva can be the single decision that changes your life. puede ser la única decisión que tal vez cambie tu vida. So let's go ahead and jump into this training. Así que vamos a empezar este entrenamiento. Warm marketing is actually one of my favorite trainings to give. El marketing tibio es actualmente uno de mis entrenamientos favoritos para dar. A lot of people think it's difficult to speak to their hot or their warm market. Muchas de las personas creen que es difícil para hablar con su mercado tibio y mercado caliente. But in my opinion, it's one of the easiest Pero en mi opinión es una de las más fáciles. because you actually know who you're talking to. Porque en realidad usted conoce con quién estás hablando. And because you know who you're talking to, you know how to talk to them. Y porque conoces a la persona con que estás hablando, usted sabe cómo hablarles. Today, I'm going to be talking about warm marketing. Hoy día voy a estar hablando del marketing tibio. Tomorrow, I'll be talking about cold marketing. Mañana voy a estar hablando del marketing frío. Wednesday, I will teach you how I follow up. El miércoles yo les voy a enseñar cómo yo hago seguimiento. And also something called the power of two. Y algo también del poder de dos. Thursday, we have an amazing training by Sheikh Elise and Layla. El jueves tenemos un entrenamiento espectacular por Sheikh Elise y Leila. Friday, Saturday, and Sunday, we have the convention. Viernes, sábado y domingo tenemos la convención. And next week, I plan to be on these calls as well, going even deeper into what we're talking about this week. Y la próxima semana quiero dar entrenamientos de mucha más profundidad de lo que vamos a hablar esta semana. This industry is a very easy industry to win in. Esta industria es sumamente fácil en la cual ganar.
You just have to master a few skill sets. Solamente tienes que maestrar algunas habilidades. And piquing interest in prospecting is one of those skill sets. Y llamar el interés es una de las habilidades. Now, over time, I've begun to learn that piquing interest isn't always necessary. Con el tiempo yo he llegado a aprender que llamar pues la atención no es solamente lo necesario. Because not everyone is going to be interested in what we do. Porque no todos van a estar interesados en las cosas que hacemos. It's a sad truth, but not everybody wants freedom. Es una realidad triste, pero no todo el mundo quiere la libertad. And not everybody is meant to be in your business. Y no todos están pues para estar en tu negocio. So when you ask for people's opinion about your business, Entonces cuando le preguntas a las personas por la opinión de tu negocio, even if their answer isn't favorable, aunque tal vez la respuesta no sea favorable, it can lead us in the direction of new people. nos puede llevar a la dirección de nuevas personas. Business is conversation. El negocio se trata de las conversaciones. And if you're not having conversations with people, Y si no estás teniendo conversaciones con personas, you're not in business. no estás en el negocio. And your warm market is one of the best places to begin. Y tu mercado tibio es uno de los mejores lugares donde comenzar, Especially when you're brand new. especialmente cuando eres nuevo. Something really important to understand about this company Una de las cosas muy importantes de la cual hay que entender de esta compañía is that we are not here to build traders. es que nosotros no estamos aquí para construir traders. We are here to build people. Estamos aquí para construir a personas. We are here to build entrepreneurs. Estamos aquí para construir emprendedores. See, now the traders on the call got a little bit upset, Ahora, los traders en esta llamada tal vez se sientan un poco incómodos, but let me tell you why we're here to build people and not build traders. pero les voy a decir por qué estamos aquí para construir personas y no traders. Because if you only build a trader Porque si solamente construyes un trader and you never build the person, y nunca construyes a la persona, you're leading them to failure. no le estás liderando hacia la pérdida. And as a mentor, Y como un mentor, we shouldn't only want to teach someone one way to make money. nosotros no deberíamos de solamente enseñarles una forma de cómo ganar dinero. If I am only had Forex education, Si yo solamente tenemos Forex, educación de Forex, we would never be able to make a global impact. nunca pudiéramos crear un impacto global. This is why we have high frequency. Por eso es que tenemos alta frecuencia. This is why we have cryptocurrency. Por eso es que tenemos criptomonedas. This is why we have e-commerce. Por eso es que tenemos e-commerce. And this is why we're launching something special this weekend I can't tell you about. Y por eso es que vamos a lanzar algo especial este fin de semana, de la cual no les puedo decir todavía. So if you count that, Entonces, si ustedes cuentan eso, there's at least 5 at a minimum streams of income available. entonces si ustedes cuentan, hay mínimo 5 formas de ingreso. So if you only show the people that you bring in one stream of income, Entonces, si ustedes solo le muestran a las personas que ustedes están ingresando una forma de ingresos, are you any better than an employer? ¿eres mejor que un empleador? Because if you only want to show someone one stream of income, Porque si usted solamente le quiere enseñar a una persona una forma de ingresos, show them where they can fill out another application for a job. muéstrales dónde puede llenar una aplicación para otro trabajo. We work with the intention to build people and entrepreneurs. Nosotros trabajamos con la intención de construir personas y emprendedores, Because through that intention, we create real freedom. porque por medio de esa intención nosotros creamos la libertad. So let's dive into how to speak to your hot market. Así que entremos de cómo hablar con su mercado caliente. Your hot market is people that you know. Tu mercado caliente son las personas las cuales usted conoce. Your warm market is people that your people know. Tu mercado tibio son las personas que tus personas conocen. And your cold market is people that you do not know. Y tu mercado frío son las personas que no conoces. Now, there's 3 kinds of relationships in a hot market. Entonces hay 3 tipos de relaciones en tu mercado caliente. The first relationship is you have influence over a person.
La primera relación es que usted tiene influencia sobre la otra persona. The second relationship is equal influence. La segunda relación es que usted tiene igual de influencia. And the third relationship is they have influence over you. Y la tercera relación es que ellos tienen influencia sobre ti. Now, I want to begin with the third relationship because that's the one most people are afraid of. Entonces yo quiero empezar con la tercera relación porque esa es de la que las personas más miedo le tienen. Most people are afraid to talk to their boss, their mother, their father. Muchas de las personas temen hablar con su jefe, con su madre, con su padre. Speak to people who are already successful. Hablar con las personas que tal vez ya tengan éxito. Speak to people that make you feel uncomfortable. Hablar con las personas que tal vez te hacen sentir incómodo. But these are actually the easiest people to speak to. Pero realmente estas son las personas más fáciles con las cuales hablar. And I only say this because once you know your relationship, you know exactly what to say. Y yo solamente digo esto porque ya cuando usted conoce la relación, usted sabe exactamente qué decir. And this is exactly why I teach people how to ask for opinions instead of piquing interest. I'm sorry, you got cut off. Can you repeat Oh, that? and this is exactly why I teach people how to ask for opinions instead of piquing interest. Y esto es exactamente la razón por la cual yo les hablo, les enseño a las personas de cómo pedir opinión en vez de dar interés. And this is really amazing because it's not hard to duplicate. Y esto verdaderamente es increíble porque no es difícil de duplicar, It's not hard to teach. no es difícil de enseñar And it's something that can happen quite rapidly. y es algo que puede pasar bien rápido. Let's say that Mike was my coworker, my mentor at work. Digamos que Mike es un compañero de trabajo, tal vez mi mentor. Actually, I'm going to use a real life example of how I use this in my business. Sabes que actualmente les voy a dar mejor un ejemplo actual de cómo yo uso esto en mi negocio. When I was an accountant, I had a mentor named Anthony. Cuando yo era contador, yo tenía un mentor que se llamaba Anthony. Anthony was a genius, Anthony era un genio, the best auditor that we had in our office. el mejor auditor que nosotros teníamos en la oficina. He was like some weirdo on a TV show that could figure everything out in his head. Él era una de esas personas raras como en la tele que podía adivinar las cosas en su cabeza. He's so smart, he now works for the CIA. Él es tan inteligente que él actualmente trabaja para la CIA. And he was somebody that I was nervous to talk to about it. Y él era alguien en la cual yo era nervioso, que me daba nervios con quien hablar. Now, Anthony saw me trade at work. Ahora, Anthony me vio a mí haciendo trading en el trabajo. And it wasn't on accident. Y no fue por accidente. During one-on-one meetings, I would have my phone open. En reuniones de uno a uno yo tenía mi celular abierto. And MetaTrader 4 would be there. Y el MetaTrader 4 estaba ahí. On my desktop and on my triple screen, I always had TradingView open. En mi PC y en mis 3 pantallas yo siempre tenía TradingView abierto. So he was always curious about what I was doing. Entonces él siempre estaba curioso en lo que yo estaba haciendo. So naturally, his interest was piqued. Entonces, naturalmente, pues ahí ya vino el interés. But I was always so scared to talk to him about it Pero a mí siempre va mucho miedo hablar con él, because he made so much more money than I did. porque él se ganaba mucho más dinero que yo. And I didn't think he would want to do something like this. Y yo no pensaba que tal vez él quería hacer algo como esto. But I began to think, what are ways that I can talk to him without me having to be the expert? Entonces yo me puse a pensar, ¿de qué forma yo puedo hablar con él sin yo tener que ser exactamente pues el experto? What are ways for me to expose him without sounding stupid? Entonces me puse a pensar cuáles son formas de yo poder exponer esto sin parecer un idiota. And this interaction was exactly how I came up with this training. Y esta interacción pues fue exactamente como yo vine para preparar este entrenamiento. It was my own paradigm shift on recruiting. Fue mi cambio de paradigma pues con respecto a reclutar. And so I asked Anthony this question. Entonces yo le hice esta pregunta a Anthony. I said,
Yo le dije, Anthony, I have a lot of respect for you, Anthony, yo tengo mucho respeto hacia ti and I really appreciate your opinion. y verdaderamente aprecio tu opinión. Over the past few months, you've been someone who's looked out for me. En los últimos meses usted ha sido una persona pues que ha velado por mis intereses. And I know you've seen what I've been working on the side. Y yo sé que usted ha visto qué es lo que yo he estado haciendo, trabajando pues al lado. I really want to get your opinion on what I'm doing. A mí de verdad me gustaría tu opinión en lo que yo estoy haciendo. If I sent you some information on it, would you check it out? Si yo te envío alguna información, ¿usted estuviera dispuesto a revisarla? And did you guys guess? And can you guys guess what he said? Y ustedes pueden adivinar qué fue lo que él dijo. He said, of course. Dijo, claro que sí. It was that easy. Fue así de sencillo. I didn't have to make 6 figures. Yo no tuve que estar haciendo 6 cifras. I didn't have to be chairman. Yo no tenía que ser chairman. I didn't have to be able to speak well. Yo no tenía que estar hablando bien. I just had to tell him that I respected him. Yo solamente le tuve que decir que yo lo respetaba, I valued his opinion, que valoraba su opinión and I wanted his honest thoughts on what I was doing. y yo quería pues su crítica honesta en lo que yo estaba haciendo. Now, if those of you who know what PSA 3 are, Ahora, para los que conocen lo que es la PS3, I was able to knock out 2 of those letters yo pude hacer 2 de esas letras in one statement. con solamente una frase. And this is the formula. Y esta es la fórmula. This is the straight line persuasion. Esta es la persuasión directa. P stands for piquing interest. La P significa para llamar la atención. Now, it's different translation from English to Spanish, Tal vez la traducción sea un poco diferente del inglés al español, but just stay consistent with the steps. pero solamente mantén consistente con los pasos. The S stands for sharing the plan. La S se trata para compartir el plan. The A stands for assuming they want to join. La A para asumir que ellos quieren entrar. And the 3 stands for three-way call. Y el 3 para la llamada de 3. So his interest was piqued from observing me, Entonces su interés tenía que ver con observándome, which is not necessary. lo cual no es necesario. It only happened it only happened coincidentally. Fue algo que fue de coincidencia. And I was able to share the plan by asking him that simple question. Y le pude mostrar el plan solamente con hacerle esa sencilla pregunta. So after he said, of course, I did something very important. Entonces, después que él me dijo claro que sí, yo hice algo sumamente importante. I edified what I was about to send him. Yo edifiqué lo que yo le iba a enviar. Just as if you're edifying an event. Así como vas a edificar un evento. Or you're edifying for a 3-way prospecting call. O estás edificando para una llamada con un prospecto una llamada de 3. Or you're edifying for a closing call. O estás edificando para una llamada de cierre. You must do this when sharing the video as well. Tienes que hacer esto cuando estás compartiendo el video también. Now, no matter what your system is, Ahora, no importa cuál sea tu sistema, because every team and culture is different. porque todos los equipos y culturas de esos equipos son diferentes. Whether you do full-on presentations, Ya sea que ustedes hagan presentaciones completas or you use tools and resources like I do, o usan recursos y herramientas como hago yo, this will work. esto va a funcionar. Now, why am I able to do so many of these in such a short period of time? Ahora, ¿por qué yo puedo hacer tanto de estos en tan corto tiempo? The reason is because most people have ego and want control over the situation. La mayoría de veces es porque las personas tienen ego y quieren controlar la situación. So let me ask you this question and let's find out which method is easier. Así que vamos a hacer esta pregunta y vamos a ver qué método es más sencilla. Let's say that Nancy and I each have 200 prospects. Digamos que Nancy y yo, los dos tenemos cada uno 200 prospectos.
I use tools and resources, and Nancy does opportunity calls. Yo uso recursos y herramientas y Nancy usa llamadas de oportunidad. Now, Nancy would have to do 200 hours worth of work Ahora, Nancy tuviera que hacer 200 horas de trabajo just to present the information. solamente con presentar la información. And not only would she have to do 200 hours worth of work, she Y no would solo- have to Y no solamente tuviera que hacer 200 horas de trabajo, convince the person to download Zoom, también tiene que convencerle a esa persona que descargue el Zoom and have enough trust to meet with someone random. y tener la confianza suficiente para encontrarse con alguien al azar. And not only would she have to do that, she would have to duplicate that to her team. No solamente tuviera que hacerlo ella personalmente, sino que ella también tiene que duplicar eso con su equipo. So not only is she doing 200 hours worth of opportunity calls, Entonces no solamente está haciendo ella 200 horas de llamadas de oportunidad, she's going to have to do 30 to 50 hours worth of closing calls. ella también tendría que hacer de 30 a 50 horas de llamadas de cierre. Because we know an overwhelming majority of people do not sign up on the first exposure. Porque como nosotros sabemos, la mayoría de las personas no se cierran cuando se le expone la primera vez. Now, the reason why I'm teaching you how I do this is because of this reason right here. Ahora, la razón por la cual yo les estoy enseñando a ustedes esto es por esta razón de aquí. For my 200 people, Para mis 200 personas, I just have to ask a simple question, yo sencillamente tengo que hacer una pregunta, edify a video, edificar un video, ask them what they liked most about it, preguntarles qué fue lo que más les gustó, assume they're ready to go on the spot after watching it, asumir que van a entrar después de verlo, and if not, just introduce them to a third party. y si no, introducirlo pues a una tercera persona. Now, the 200 hours isn't required of me. Ahora, los 200 horas no necesariamente son requeridos de mí. I'm letting the video do the work. Estoy dejando que el video haga el trabajo. And there's phenomenal videos that your leaders have created. Y hay videos fenomenales que tus líderes han creado. So instead of doing 250 plus hours worth of calls, Entonces, en vez de estar haciendo 350 horas y más de llamadas, maybe I'm only doing 50 hours worth of work, but getting the same result. tal vez esté haciendo 50 horas de trabajo, pero me están dando los mismos resultados. Do you see how much easier that is? ¿Sí ves cómo es eso mucho más sencillo? Do you think your team will want to talk to people more if they have to do less work? ¿Usted cree que su gente va a querer hablar más con personas si van a tener que hacer menos trabajo? There's nothing wrong with working hard, O sea, no hay nada malo con trabajar duro, but what if you attach some smartness to your hard work? pero ¿qué tal si le pones un poquito de inteligencia a tu trabajo? Because now you're actually talking to people that are interested. Porque ahora vas a hablar con gente que en realidad están interesados. I didn't come up with this, David Amici did. Yo no fue el que vine con esto, eso fue David Dimitier. I don't do opportunity calls anymore. Yo ya no hago llamadas de oportunidad, Unless it's family or close friends, al menos que sea un familiar o amistades cercanas. you're watching the video. Usted está viendo el video. I don't care if you're a high school dropout A mí no me importa si usted haya salido pues del colegio or you're the CEO of Fortune 500. o eres el CEO de la Fortuna 500. You're the same to me. Usted es la misma persona para mí. So I've asked the question. Así que le hice la pregunta, I've asked to get Anthony's opinion. le pedí la opinión de Anthony. How should I edify this video to create excitement in Anthony? Ahora, ¿cómo es que voy a edificar este video para poder crear emoción en Anthony? And this part is so important because it's how you begin to program them for a positive response. Entonces esta parte es sumamente importante porque ya lo está programando para esa respuesta positiva. If I just jumped in your inbox, asked for your opinion on something, and sent you a random video, do you think you would watch it? Ahora, si yo simplemente les mandaría un mensaje con un video, ¿usted cree que las personas lo van a ver? Do you think you'd be excited? ¿Usted cree que usted estuviera emocionado? Most likely not. Probablemente no. So this is what I did to Anthony. Entonces eso es lo que yo le hice a Anthony. Now remember, Anthony has influence over me. Ahora, recuerden que Anthony tiene influencia sobre mí.
So I'm going to talk a little bit differently than I would to someone I have influence over. Entonces yo le voy a hablar un poco diferente al respecto a una persona a quien yo tengo influencia. And this is what I told Anthony. Y esto es lo que yo le dije a Anthony. Anthony, I am extremely grateful for you. Anthony, estoy sumamente agradecido por ti. Thank you so much for giving me your honest opinion about this. Muchas gracias por darme tu honesta opinión sobre esto. The video is actually only 20 minutes long, El video solamente dura unos 20 minutos, but it's one of the main reasons why I got started with this. pero es una de las razones principales por la cual yo comencé con esto. Because the individual speaking Porque el individuo que está hablando is actually someone that I've been able to build a close relationship with. es actualmente alguien que yo en realidad he podido tener una relación cercana. And what he's been able to do to impact other lives Y lo que él ha podido hacer para impactar otras vidas, blows me away. de verdad me vuela la mente. So I'm going to go ahead and send it to you now. Entonces yo te lo voy a enviar ahora And I can't wait to hear what you like best about it. y estoy bien emocionado por escuchar qué fue lo que más te gustó sobre él. You see how I stroked his ego in the beginning? Si ves cómo le toqué un poco a su ego So now he's listening to everything I'm saying. y ya está escuchando todo lo que estoy diciendo, And then I ended with, I can't wait to hear what you like best. y luego terminé con que estoy bien emocionado y no puedo esperar a escuchar qué fue lo que más te gustó. These are programming phases. Estas son fases programadas. The first one is for attention. La primera es para la atención, The second one is for intention. la segunda es para la intención. Now, not only is he excited to watch the video because I'm excited about the video, Ahora, no solamente está él emocionado de ver el video porque yo estoy emocionado de ver el video, he's going to go look for something that he's excited about. él ahora va a buscar una cosa por la cual él se va a emocionar. And to repeat that again, Camila, the first phrase is for attention. Ahora, Camila, para repetir eso de nuevo, la primera fase es para llamar la atención And the last phase is for intention. y la segunda fase es para entonces la intención. Or do you need me to repeat the whole thing? ¿O quieres que repita todo de nuevo? Because I can do that too. Porque lo puedo hacer también. The whole thing. Perfect. Okay. So I said to Anthony, I am so grateful. I am so grateful for you. Ok, entonces voy a repetir de nuevo. Anthony, estoy bien agradecido por ti. And I am grateful that you're able to give me your honest opinion about it. Y estoy agradecido de que usted me puede dar su opinión honesta. The video is actually super short, El video realmente es súper cortico, but it's packed with tons of information. pero está lleno de mucha información. And I really respect the individual speaking. Y realmente respeto al individuo que está hablando. He's someone that's been able to help thousands of people around the world do the same exact thing I'm doing. Él es alguien que ha podido ayudar a miles de personas por todo el mundo a hacer lo que yo actualmente estoy haciendo. And he's actually someone that I've been able to build a close relationship with. Y él es alguien de la cual yo he podido formar una relación cercana. So I'm going to go ahead and send the video over to you. Así que entonces voy a ir y te voy a enviar el video. And I can't wait to hear what you like best. Y yo estoy bien emocionado esperando escuchar qué fue lo que a ti más te gustó. When will you have it watched? ¿Cuándo ya lo vas a tener visto? So I can call you and see what you like best. Para entonces yo llamarte y ver qué fue lo que más te gustó. Do you guys see how I said it the first time? The second time was a little bit different. ¿Sí ves como lo dije la primera vez y la segunda vez fue un poquito diferente? I did that on purpose Lo hice a propósito. to make you realize that the script is irrelevant. Para que ustedes puedan darse cuenta que el guión es irrelevante. Speak how you speak. Hablen como hablen ustedes. Speak with your cultural norms. Habla pues como habla su cultura. Speak with your own personality. Hable con sus propias personalidades. Just make sure to give them respect. Solamente aseguren de que les das respeto, Edify the speaker. edificar la persona que va a hablar, Ask for what they like best. les preguntas qué fue lo que más les gustó
and figure out when you can call them next. y ver cuándo es que usted los puede llamar ahora que siguiente. And that is important because now you're setting the date for your next conversation. Y eso es importante porque ya están cuadrando la fecha para su siguiente conversación. And what did we say earlier? ¿Y qué fue lo que nosotros habíamos dicho anteriormente? Business is conversation. El negocio son conversaciones. So if you don't have another time to speak to each other, Entonces, si ustedes no tienen otra ocasión en la cual hablar, you don't have business. no tienen negocio. So Anthony's interest has been piqued. Entonces, el interés, pues ya Anthony tiene interés. I've now shared the video with him. Ya he compartido el video con él. And now I'm going to assume the close. Y ahora voy a asumir el cierre. Anthony told me that I could call him at 7:41 p.m. Anthony me dijo que lo puedo llamar a las 7:41 de la noche. And these are people that you call. Y estas son las personas que usted llama. You don't text. No les mandas texto. You don't text your warm market. Tú no les envías textos a tu mercado tibio. You called them. Los llamas. You let them feel your emotion and your energy. Dejes que sienta tu energía y tu emoción. No, out. It's fine. He's fine. Sorry, my dog. You show them that you care. Les demuestras que a ti te importa. Do you think someone that you're saying you have respect for is going to feel it through a text message? ¿Usted cree que alguien que usted le había dicho que usted siente respeto va a sentir eso si ustedes solamente le envían un mensaje de texto? Probably not. Tal vez no. And do you think someone that you have influence over ¿Y usted cree que alguien sobre la cual usted tiene su influencia is going to feel your influence through a text message? van a sentir tu influencia por medio de un mensaje de texto? Probably not. Tal vez no. So a couple minutes have passed since the designated time he told me to call him. Ok, entonces algunos minutos ya pasaron del tiempo designado que él te había dicho que llamaras. And I wait a couple minutes just in case he starts the video late. Y solamente espero unos minutos por si acaso le empezó el video un poco tarde. And you can also use this to your advantage. Y esto también lo puedes usar a tu ventaja. People are attracted to busy people. Las personas están atraídas a las personas que andan ocupadas. So depending on your posture, you can use this to your advantage. Entonces, dependiendo de tu postura, puedes usar esto a tu ventaja. And all posture is the way that you carry yourself. Y todo lo que es con respecto a postura se trata de cómo usted se lleva. So I'm now calling Anthony. Así que yo ahora voy a llamar a Anthony. Anthony, bro, how was that video? Or Anthony, I'm sorry I'm calling you late. I've been super busy. Things are going really, really well. How are you? Anthony, disculpa que le estoy llamando tarde. Espero que estés bien. What was the last part, Tim? Things are going really well. How are you doing? Las cosas me están yendo súper bien. ¿Cómo estás? You told me to call you at 6:40. Me dijiste que te llamara a las 6:40. So I'm calling you because I want to hear what you liked best about that video I sent you. Así que te estoy llamando porque quiero escuchar qué fue lo que más te gustó de ese video que yo te envié. Now, there's two things that can happen here. Ahora, hay dos cosas que pueden suceder aquí. You can say, I watched it. Él puede decir, sí, yo lo vi. Or you can say, I didn't watch it. O puede decir, no, no lo vi. Let's talk about what happens when someone doesn't watch it. Vamos a hablar de lo que sucede cuando alguien dice que no lo vio. This is where your posture is very important. Aquí es donde tu postura es sumamente importante. Hey, no problem whatsoever. Bueno, no hay ningún problema. Like I said, I just wanted your honest opinion about what I'm doing. Como yo te había dicho, yo solamente quiero tu honesta opinión con respecto a lo que estoy haciendo. I'm actually really busy now anyways. When can you have the video watched? ¿Sabes qué? Más bien yo también ando muy ocupado en este momento. Entonces, ¿me puedes decir cuándo puedes tener el video ya visto? And stay quiet. Y quédate callado. Do not talk again till they give you a time. No hables de nuevo hasta que ellos te den un tiempo. The first one to talk loses. El primero que habla pierde. People hate silence.
Las personas odian el silencio. They hate being in awkward situations. Le odian estar en situaciones incómodas. So if you just sit there and let them give you a time, what are they going to do? Entonces, si usted simplemente se sienta ahí y den que ellos te den un tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? They're going to have it done at that time. Ellos lo van a tener ya preparado para esa hora. Okay, a couple seconds go by, right? It's awkward. Ok, ya pasan unos segundos y ya está un poco incómodo. Anthony says, actually, I'm free right now. I'm going to watch it. Does that work? Entonces Anthony te responde, sabes que actualmente estoy libre ahora, lo puedo ver ahora, ¿eso funciona para ti? Anthony, that's perfect. I actually have a meeting in 15 minutes. So are you cool if I call you in about an hour? Anthony, eso es perfecto, yo realmente sabes que tengo una reunión en 15 minutos, ¿qué tal si yo te llamo en una hora? Now, your responses are situational. Ahora, tus respuestas tienen que tal vez serán con tu situación. I'm just giving you as many examples as I can. Solamente te estoy dando muchos ejemplos de los que yo pueda. Hang up and call him again in an hour. Cuelga y llámelo de nuevo en una hora. Anthony, how was the video, man? What did you like best? Anthony, ¿qué tal el video? ¿Qué fue lo que más te gustó? Elevated voice tone. Ten el tono de tu voz un poco elevado. Excitement in your voice. Mucha emoción en tu voz. And smiling when you're talking. Y sonríe mientras estás hablando. There is a difference in your speech from when you're serious and when you're smiling. Hay una diferencia en cuando hablas, cuando estás sonriendo y cuando estás regular. Right? Anthony, how was the video? Anthony, ¿cómo estaba el video? Anthony, how was the video? Anthony, ¿cómo estaba el video? You can see the difference. Puedes ver la diferencia, But what you see isn't important. pero lo que ves no es importante. It's how they feel on the other side of the phone. Es cómo se sienten ellos al otro lado del teléfono. And if you're asking someone what they're excited about, Y si le estás preguntando a la otra persona de la cosa que le emociona and you're not excited, y tú no estás emocionado, it ain't gonna work, no va a funcionar. right? So Anthony is now going to find at least one thing that he likes. Entonces Anthony va a encontrar por lo menos una cosa que le haya gustado. It could be go live. Puede ser el Go Live, It could be the education. puede ser la educación, It could be ECX. puede ser el SX, It could be the business side. puede ser el lado del negocio. No matter what it is that they like, No importa ya sea lo que le guste, that is the only thing we talk about. eso es lo único de lo cual vamos a hablar. Why would I want to talk about how many hours there are in the education when someone's very interested in creating residual income sources? ¿Por qué voy a hablar de todas las horas de la educación si la persona está interesada en cómo generar ingresos residuales? Why would I talk about Gold Cup if someone's interested in Go Live? ¿Por qué voy a hablar de Gold Cup si la persona le interesó Go Live? Talk about what they want to talk about. Hable de las cosas que ellos quieren hablar. Be interested, not interesting. Sé interesado, no interesante. Right? And this is where the moment of truth will happen. Y aquí viene la hora de la verdad. This is where the next fork in the road will occur. Aquí es donde va a estar el cubierto en la carretera. This is where a lot of times people begin to sway off the straight line persuasion. Aquí es donde las personas se van a desviar un poquito en persuasión. At all times, you always want to create just two options. En todo momento usted solamente quiere generar dos opciones. And this is where your belief level is extremely important. Aquí es donde el nivel de tu creencia es sumamente importante. You cannot have influence if you do not have belief. No puedes tener influencia si usted no tiene la creencia. Belief in what you're doing is what creates confidence. Creer en lo que usted está haciendo es lo que crea esa confidencia. Confidence in what you're doing is what creates influence. Esa confidencia en lo que haces es lo que crea esa influencia. So this is what I'm going to say to Anthony. Entonces esto es lo que yo le voy a decir a Anthony. Anthony, Anthony, I'm actually connected
to one of the only dual language educators in the company. Anthony, yo estoy conectado con uno de los educadores bilingües en la compañía. And I know mentorship and education is something that that you just told me you were extremely interested in. Y yo sé que la mentoría y la educación fue algo que usted me dijo que te tenía sumamente interesado. Let's go ahead and do this. Vamos a hacer esto. I'm going to assert. I'm not going to question. Yo voy a acertar. Yo no voy a preguntar. I'm going to send you the link to get started. Yo te voy a enviar el enlace para que puedas comenzar. And when you fill it out right now, y cuando lo llenes, right now, en este momento, ahora mismo, I'm going to plug you in a group chat with one of the educators of the company. Te voy a poner en un group chat con uno de los educadores de la compañía. So that you can be taken care of. Así usted le pueden velar por sus intereses. Because I know that if you start this on the right foot, porque yo sé si usted comienza en el pie derecho, you're going to kill it. Lo vas a matar. What do you say? ¿Qué dices? There's two options here, guys and girls. Hay dos opciones aquí, muchachos. Option number one, yes. Opción número uno, sí. Option number two, yes. Opción número dos, sí. I'm just kidding. Option number two is no. Mentiras, opción número dos es no. What happens if they say no? ¿Qué pasa si dicen que no? We get them back onto the line. Le damos de nuevo en línea. Hey, I really appreciate you. And like I said, I only wanted to hear what your honest opinion was. Hey, en verdad, yo de verdad que te agradezco y yo solamente quería saber cuál era tu opinión honesta. What is something that turned you off about it? ¿Qué es algo que no te haya gustado? Because that question is going to have them tell you why they don't want to join. Porque esa pregunta tal vez te va a decir cuál es la razón por la cual ellos no quieren ingresar. It does not matter what their answer is. No importa cuál sea su respuesta. Remember, you are not the expert in this situation. Acuérdense, usted no es el experto en esta situación. You are not the one with influence. Usted no es la persona que tiene la influencia. You are the one seeking the Usted, influence. Ignore that, don't say that. You are not the one with influence. Tú no eres el que tiene la influencia. So it is your job to just say this next statement. Entonces solamente es tu trabajo decir la siguiente frase. How about this? ¿Qué tal esto? Let me see if I can get some of my mentor's time. Deje yo veo si puedo conseguir algún tiempo de mi mentor. And if I can get some of his time to discuss some of the concerns that you have. Y si yo puedo pues conseguirlo y para poder conversar respecto a alguna de las dudas que usted tiene. Would that interest you? ¿Sería algo que te interesaría? That's it. Es todo. They say yes or they say no. Dicen sí o dicen no. If they say no, move on. Si dicen no, siga la larga. You have 199 other people to go talk to. Tienen a 199 personas con quien hablar. The reason why you're upset when someone says no Las razones por la cual uno se pone mal cuando le dicen que no is because you have a list of 5 people. es porque usted tal vez tenga una lista de 5 personas. And when those 5 people say no, you quit. Y cuando esas 5 personas se te dicen que no, ahí es donde te rindes. But what if you had a list of 200 people? Pero ¿qué tal si usted tiene una lista de 200 personas? And only 15% said yes. Y solamente el 15% dijo que sí. You would hit Platinum 1000. A usted ya le darían para llegar a Platino 1000. With personals. Con personales. Would an extra $1,000 a month change your life? ¿Ya unos $1,000 extra cambiaría tu vida? This pen broke. It's pissing me off. So why are you upset over 5 no's? Entonces, ¿por qué te pones mal por 5 nos? You're not upset over the no's. No estás mal por los nos. You're just giving yourself an excuse. Simplemente se están dando una excusa. Because you're afraid of what happens when people say yes. Porque tienes miedo de lo que pueda suceder si la gente diga que sí. Guys, it is really that simple. Muchachos, en verdad que es así de sencillo. I just went over how to talk to people who you're afraid to talk to.
Yo acabo de repasar cómo hablar con las personas de las cuales tal vez ustedes teman con quién hablar. Eddie, I'm doing cold marketing tomorrow. I got you. Eri, yo mañana voy a hacer el mercado frío mañana. Right? It really is that simple. Realmente es así de sencillo. You pique their interest if you want to. Le llamaste pues el interés si tú quieres. You ask them for their opinion. Les pediste su opinión. You assume that they're ready to go because they told you something that they like. Asumes que ellos están listos pues para comenzar porque te dijeron de algo que a ellos les gustó. If they say yes, then you put them in a group chat so they can get launched. Si dicen que sí, lo pones en un group chat para que entonces se les pueda hacer el lanzamiento. If they say no, you put them in a group chat so they can get closed. Y si dicen no, le pones en un group chat para entonces poder hacer el cierre. And so many people are afraid to say close. I don't know why. Y muchas personas tienen miedo de decir cierre. Yo no sé por qué. I'm going to close you. Yo te voy a cerrar. And let me tell you why I'm going to close you. Y yo te voy a decir por qué es que yo le voy a cerrar. Because I know what we have. Porque yo sé qué es lo que nosotros tenemos. I know our system. Yo conozco nuestro sistema. I know the testimonies. Yo conozco los testimonios. And I know the truth about people's bank accounts around the world. Y yo conozco la verdad sobre los estados de cuenta de las personas alrededor del mundo. Statistically, most people aren't happy. Estadísticamente las personas realmente no están contentas. Statistically, most people are broke. Estadísticamente las personas realmente están quebrados. Statistically, people want opportunity. Estadísticamente las personas realmente quieren oportunidades. Every statistic is on our side to win. Todas las estadísticas están en nuestro favor para ganar. It's just whether or not you actually believe what we do helps people. Solamente se trata si usted verdaderamente cree en lo que nosotros hacemos para ayudar a las demás personas. I've seen 14-year-olds make money in this market. Yo he visto a personas de 14 años hacer dinero en este negocio. I've seen 70-year-olds make money in this market. He visto personas de 70 años hacer dinero en este negocio. It doesn't matter who you are, you can win. No importa quién eres, puedes ganar. And that's why what we do is so special. Y por eso lo que nosotros hacemos es bien, bien especial. Because anyone can do it. Porque cualquiera lo puede hacer. And you're the only person blocking someone else's blessing. Y usted es la única persona que tal vez esté bloqueando la bendición de otra persona. So before I go off on a rant, I'm going to answer one question and then go into the other relationships really quickly. Así antes de pues yo aquí seguir en lo mío, voy a contestar una pregunta rapidito. There is only a couple reasons why people disappear when it comes to the Zoom call. Tal vez hay algunas razones por la cual una persona se desaparecen cuando ya habían estado de acuerdo a una llamada de Zoom. When it comes to an opportunity call, it's because you made them do something outside of their normal schedule. Cuando se trata algo de una oportunidad, tal vez le hiciste hacer algo que está fuera de su horario. I would rather send that person a video, Yo preferiría mandarle a una persona el video, have them not watch it, tal vez que no lo vea than waste my and not waste any of my time. y no perder mi tiempo. Then schedule a call at 7, Y así agendar una llamada a las 7, block my day around them, entonces bloquear mi día alrededor de ellos, be disappointed they didn't show up, estar defraudado porque ellos no llegaron, waste my mentor's time, gastar el tiempo de mi mentor and then waste my time I could have been using on more productive activities. y gastar también mi tiempo que hubiese podido usar en actividades que eran más productivas. I don't have that issue because I only talk to people that want to talk to me. Yo no tengo ese problema porque yo solamente hablo con las personas que quieren hablar conmigo. Now, what happens if they don't show up to the closing call? Ahora, ¿qué pasa si ellos no llegan a la llamada del cierre? After they've seen the information. Después de que ellos hayan visto la información. I would say at least 50 to 75% of the time. Yo diría que por lo menos el 50-75% de las veces It was because there was improper edification. era porque tal vez hubo edificación que no fue apropiada. It doesn't matter if they're not in the business yet. No importa si todavía no están en el negocio. If you edify someone as a god,
Si tú edificas a alguien como un Dios, someone who's made massive impact in the world, alguien que pues ha hecho mucho impacto en el mundo, someone who's actually happy with their life, alguien que realmente sí está contento con su vida, those people are going to show up. esas personas van a llegar. Now, will people disappear? Ahora, ¿se van a desaparecer las personas? Of course, it happens. Claro que sí, eso sucede. It's one of those things where it is what it is. Son una de esas cosas que son porque son. And you have to develop a piece of outcome. Y tienes que desarrollar, pues, estar tranquilo con lo que suceda. No matter what the outcome is, No importa lo que haya sucedido, you have to have peace with it. tienes que tener paz con él. Now, does that mean that you should not reflect on why people are not joining? Ahora, ¿eso significa que no deberías de reflexionar por qué las personas no se están ingresando? No, you should reflect and grow. No, pues claro, tienes que reflexionar. What I'm saying is things happen for you, not to Lo you. que, lo que estoy diciendo, las cosas pasan para ti, no a ti. Now, how do we talk to people that we have influence over? Ahora, ¿cómo hablamos con las personas en las cuales nosotros tenemos influencia sobre ellas? People that we have equal influence to, Las personas que también tenemos influencia igual, which are typically like our co-workers or friends or even sometimes family members, que son típicamente pues nuestros compañeros de trabajo o tal vez miembros de familia, or other students in our class, o otros estudiantes en nuestra clase, or maybe people that we knew but we haven't talked to in a long time. o tal vez personas que nosotros conocemos pero no hemos hablado con ellas hace tiempo. You can talk to them the same way that you talk to someone who has influence over you. Puedes hablar con ellos de la misma forma, en la misma forma que de las personas que usted tiene influencias, que tienen influencia sobre ti. And why I think that is a good idea is because Y yo creo que esto es una buena idea, es porque people like to feel important. las personas les gusta sentirse importantes. People like to feel good. Las personas les gusta sentirse bien. And if you're making someone feel good Y si estás haciendo que alguien se sienta bien and you're asking them just to do a simple task for you y le estás diciendo que haga algo que es muy sencillo and they don't feel like they're being sold on something or prospected, y no se sienten como que le estás tratando de vender algo o que le estás prospectando, they're going to do that thing for you van a hacer esa cosa por ti, because their ego, por su ego. it will make them feel good. Les va a hacer sentir bien. Now, people that you have influence over, Ahora, las personas en las cuales ustedes tienen influencia, you need to be direct. tienes que ser directo. This is, in my opinion, one of the easiest ways for you to build posture. En mi opinión, esta es una de las cosas más sencillas para uno hacer que te dé esa postura. There's a reason why I'm teaching you how to do it like this. Hay una razón por la cual yo les estoy enseñando cómo hacer esto así. I'm not teaching you the exact way that Mike or I send out messages No les estoy enseñando la forma en que Mike y yo enviamos mensajes, because how we send out messages has come with experience. porque la forma en que nosotros mandamos mensajes viene con la experiencia. Mike and I are very aggressive. Mike y yo somos muy agresivos. I'm extremely aggressive, Yo soy extremadamente agresivo, but it works because of my posture. pero me funciona por mi postura, It works because of my experience. me funciona por mi experiencia. It's worked because I've got more no's than anyone on the Zoom. Me funciona porque yo he obtenido más nos que cualquier otra persona en este Zoom. That's all a chairman is. Eso es todo lo que es ser chairman. We just got more no's than you. Simplemente nosotros escuchamos más no que ustedes. And because we got more no's, it led us to more yeses. Y porque nosotros conseguimos más no, eso llegó a más sís. There's 4 aces in a deck of 52 cards. Hay 4 as en un juego de cartas. Do you want to work with aces or a bunch of number 2s and 3s? ¿Usted quiere trabajar con los as o quiere trabajar con un montón de 2 y 3? I want to work with aces. Yo quiero trabajar con los as. So I know I need 48 no's to get those 4 aces. Entonces yo sé que yo necesito esos 48 nos para entonces trabajar con esos 4 as. So when the no's occur,
Entonces, cuando suceden los no, it's okay because the yeses are coming. está bien porque yo sé que los sí ya vienen. And a big reason why I teach this way Y la razón por la cual yo enseño así is this method develops growth. es porque este método desarrolla crecimiento, It creates experience. crea experiencia, It gives you a foundation to work off of. les dan una base por la cual trabajar. I don't want you to copy every word I just said. Yo no quiero que ustedes copien todas las palabras que yo acabo de decir. I want you to be you. Yo quiero que ustedes sean ustedes. Kimberly isn't going chairman being Tim. Kimberly no la que va a llegar a Chairman 10. Daniel isn't going chairman being Tim. Daniel no va a llegar a ser Chairman siendo Tim. Kimberly, Daniel, everyone on this call is going chairman being you. Kimberly, Daniel, todos en estas llamadas van a llegar a ser Chairman siendo ustedes mismos. Because people join you. They don't join the business. Porque las personas ingresan por ti, no ingresan por el negocio. So what this does is allows you to become you over time. Entonces, lo que esto hace es que ustedes con el tiempo realmente llegan a ser ustedes. Now, let's jump into the influence over relationship. Ok, entonces vamos a saltar sobre la relación en las cuales ustedes tienen la influencia. Because we've been going for an hour. Porque ya hemos estado más de una hora And we have trainings throughout the rest of the week. y tenemos entrenamientos todo hasta el resto de la semana. And I'm doing tons of trainings with y'all next week too. Y voy a hacer muchos entrenamientos con ustedes la próxima semana también. When I have influence over somebody, I am direct. Cuando yo tengo influencias sobre alguien, yo soy directo. This is exactly what I will do. Esto es exactamente lo que yo voy a hacer. And exactly what you need to do. Exactamente lo que usted tiene que hacer. Let's say Alex and I have grown up together. Digamos que Alex y yo crecimos juntos. And Alex played soccer because I played soccer. Y Alex jugó fútbol porque yo jugué fútbol. Alex went out because I went out. Alex salía porque yo también salía. He was someone that listened to my opinion, listened to what I always said. Él era alguien que escuchaba mi opinión, que siempre escuchaba lo que yo decía. These are typically younger siblings, friends, or your yes people. Estos son típicamente hermanos menores, amistades o las personas que siempre dicen que sí. The best way to know whether or not someone fits in this group La mejor forma de la cual saber que una persona entra en esta categoría is as you're going through your contact book and you see their name, es cuando ustedes están mirando su lista de contactos y ve su nombre, you immediately think that they can do this business. inmediatamente usted piensa que ellos pueden hacer este negocio. The way you know someone has influence over you while going through your contact book La forma de que ustedes saben si una persona tiene influencia sobre ti cuando estás pasando tu lista de contactos is if you're scared to write their name down. y si tienes miedo a escribir su nombre. That means they have influence over you. Eso significa que ellos tienen influencia sobre ti. Now, if you don't write their name down right away, Ahora, si no escribes su nombre inmediatamente or you're not scared to write their name down, or you're scared to write their name down, o tienes miedo de escribir su nombre, then they're in the middle equal influence with you. entonces están así igual que ti con respecto a la influencia. But this is what I'm going to say when I call Alex. Pero esto es lo que yo voy a decir entonces cuando yo llame a Alex. Alex, Alex, I just came across something and I need you to check this out. yo acabo de enterarme de algo y yo quiero que usted lo revise. I'm about to launch with this business and you and I need to lock arms. Yo me voy a lanzar este negocio y usted y yo tenemos que trabajar juntos. I'm going to send you this video Yo te voy a enviar este video and I think it's going to blow your mind like it did mine. y yo creo que te va a volar la mente como voló la mía. I'm going to call you in 1 hour or 30 minutes and we're going to game plan. Ahora, yo te voy a llamar en una hora o media hora y inmediatamente vamos a empezar a hacer planes. My first statement to them La primera frase hacia ellos is telling them that we're going to do something. es decirle que vamos a hacer algo. And it doesn't matter if they know what it is or not. Y no importa si ellos saben qué es o no.
I am confident that we are doing it together. Yo tengo confidencia de que nosotros lo vamos a hacer juntos. This alone will pique someone's interest in what the hell you are talking about. Esto sencillamente le va a llamar la atención de lo que es lo que usted está haciendo. So I'm going to share the video with him. Así que voy a compartir el video con él. I'm going to assume the close when I call him in an hour. Voy a asumir el cierre cuando lo voy a llamar dentro de una hora, But I'm still going to ask what he liked best about it. pero todavía le voy a preguntar qué fue lo que más le gustó, Because I don't want it to be forced. porque yo no quiero que sea forzado. If there's excitement on his side, Si hay emoción, pues ya del lado de él, this allows me to continue telling him what we are going to do. esto me permite continuándole decir qué es lo que nosotros vamos a hacer. And Alex is going to reply to me, Y Alex me va a contestar, man, this is awesome. Where did you find this? bro, esto es espectacular, ¿dónde fue que encontraste esto? And I will reply with, Y yo voy a responder con, I've actually been doing a lot of research yo he estado haciendo mucho estudiando sobre el tema, on ways to create multiple streams of income online. en cómo hacer varias formas de ingresos por internet. And this fell in my lap. Y esto cayó en mis manos. And all I can tell you is, Y todo lo que yo te puedo decir, with who I'm partnered with, que con la persona con que yo estoy trabajando and with who I made the decision to learn from, y de la persona con la que yo decidí aprender, if you and I do this together, si nosotros dos hacemos esto juntos, our lives are going to be much different in the near future. nuestras vidas va a ser muy diferentes en un futuro. I'm going to send you the link to get started Yo te voy a enviar el enlace para que puedas empezar and introduce you to one of my mentors. y introducirte a uno de mis mentores. Are you ready to go? ¿Estás listo para iniciar? You see how that is completely different? ¿Sí ves cómo esto está completamente diferente? I am guiding. Yo no lo estoy guiando, I am telling. le estoy diciendo. I'm making quick decisions. Le estoy diciendo rápidamente And I am plugging them into someone who can guide them, who has results. y le estoy conectando con una persona que ya tiene los resultados. Now, what happens if they say no? Ahora, ¿qué pasa si ellos dicen que no? It's the same thing as last time. Es lo mismo que la última vez. Bro, what turns you off about it? What don't you see? Maybe there's something that you see that I don't. Bro, ¿qué fue lo que no te gustó? Tal vez hay algo que tuviste que yo no vi. Actually, that line works better with people that have influence over you. ¿Sabes qué? Esa frase tal vez funciona con una persona que tiene influencia sobre ti. What I would say in this situation is a little bit different, actually. Lo que yo realmente dijera en esta situación es un poco diferente. I would say more along the lines Yo le diría algo más alrededor of, hey, I understand. I actually have a large group of people who are looking to partner with me right now. ¿Sabes qué? Yo entiendo, yo realmente tengo un grupo grande de personas que están dispuestos a ingresar conmigo ahora. I just wanted to come to you first. Yo solamente quería ir a ti primero, But I'll do this for you. pero yo voy a hacer esto por ti. My mentor is stupid busy. Mi mentor está sumamente ocupado And I feel super blessed that I get to work with him. y yo me siento muy bendecido porque yo puedo trabajar con él. If I can get some of his time to chat with you, Si yo puedo adquirir un poco de su tiempo para que él pueda conversar contigo, would you want to talk to him ¿usted quisiera hablar con él or her? o ella? Create FOMO, Crea ese FOMO, the fear of missing out, ese temor de perder, because now they're going to begin to second guess their decision. porque ahora ellos van a empezar a cuestionar tal vez la decisión And they may say yes right there. y tal vez te digan que sí en ese momento.
that, or at the very minimum, they're going to speak to someone who has the results that you want. Eso o mínimo ellos van a hablar con las personas que tienen los resultados que ustedes quieren. And what are they going to do? ¿Y qué van a hacer? Join your business. Unirse a tu negocio. Now, what happens if of all these groups, they say no? Ahora, ¿qué pasa si de todos estos grupos ellos dicen que no? They're not interested. No les interesa, They don't want to get on a call. no quieren entrar a una llamada, They want nothing to do with it. no quieren nada que ver con ello. It doesn't matter No importa, because at least they have been exposed to the information. porque por lo menos ellos han sido expuestos a la información. One of the hardest parts of this Una de las cosas más difíciles de todo esto is actually exposing people to the information. es realmente exponer a la persona a la información. And because you start with the exposure, Y porque usted empezó pues con la exposición, your foot is now in the door. tu pie ya está en la puerta. So as you go about your life, Entonces, así usted sigue con su vida, as you continue to post on social media, así mediante usted sigue posteando en sus redes sociales, as you begin to level up and travel, a medida que usted va subiendo de nivel y viajando, they're going to be watching. ellos van a estar viendo. And 3 months from now, Y 3 meses de acá, you'll get a message just like this. te van a enviar un mensaje como este. Hey, Tim, how is that thing that you showed me a couple months ago working for you? Hey, Tim, ¿cómo está esa cosa? ¿Cómo te está yendo en esa cosa que usted me mostró hace 3 meses atrás? And you know what I'm going to say to them? ¿Y sabes qué es lo que yo le voy a responder? Phenomenal. Fenomenal. I wish you got started with me 3 months ago Me hubiese encantado que empezaras conmigo hace 3 meses atrás, so you could be getting the same results. para que usted ya obtuviera los mismos resultados. Are you open to having a conversation again? ¿Estás dispuesto a tener esa conversación de nuevo? It doesn't matter if they say yes on day 1 or yes on day 90. No importa si dicen que sí en el primer día o en el día 90. Everyone eventually says yes. Todo el mundo eventualmente dice que sí. I have someone that I've been talking to this about since I started in early 2016, just trading by myself. Yo tengo una persona con la cual yo he estado hablando desde el 2016, cuando yo solamente estaba haciendo trading. And I was explaining to him who's speaking at our convention. Y yo le estaba explicando quién es el que va a hablar en nuestra convención. He's a big fighter. Y que él es un peleador bien grande. And I told him Mayweather is speaking at our convention and locking arms with us. Yo le dije que Mayweather iba a estar hablando en nuestra convención y que iba a unirse a nuestro negocio. So you know what I did? Entonces, ¿sabes yo qué hice? I sent him the flyer. Yo le envié el flyer. And now he's interested. Y ahora él sí está interesado. He's interested, not confused. Él está interesado, no confundido. Because from the beginning, I made sure that he was at least exposed to information. Porque desde el comienzo yo me encargué de que por lo menos estuviera expuesto a la información. A confused person does nothing. Una persona confundida no hace nada. An informed person will at least do their own research. Una persona informada por lo menos va a estudiar por sus propios medios. Now, guys. Ahora, chicos. And gals, like I said in the beginning. Y chicas, como yo dije en el comienzo. This training means nothing. Este entrenamiento no significa nada. Your true learning is going to come from failure. Tu verdadero aprendizaje va a venir de tus pérdidas. You have to experience these conversations. Tienes que experimentar por sí mismo estas conversaciones. So many people, they don't want to build the list. Muchas personas no quieren hacer esa lista. But how are you going to grow without one? Pero ¿cómo vamos a crecer sin una? I still make lists. Yo todavía hago listas. It's what helps me follow up with people down the road. Es lo que me ayuda a dar el seguimiento con las personas a largo plazo. Guys, if you want to make $10,000 a month, chicos, si ustedes quieren ganar $10,000 al mes, you have to talk to people. Ustedes tienen que hablar con personas. Recruiting is the answer.
Reclutar es la respuesta. Whether you're in real estate or network marketing, Ya sea que ustedes estén en bienes raíces o estén en las redes de mercadeo. insurance or having a job, Ya esté trabajando en seguros o esté trabajando. everyone recruits. Todo el mundo recruta. Network marketers recruit entrepreneurs. Las redes de mercadeo reclutan emprendedores. Brokers recruit real estate agents. Los brokers entran a los agentes de bienes de raíces. Insurance brokers recruit insurance agents. Los que trabajan en seguro reclutan a los agentes de seguro. And employers recruit employees. Y los empleadores reclutan empleados. You're either being recruited or you're recruiting yourself. Ahora, ustedes lo están reclutando o usted mismo está haciendo el reclutamiento. So make the decision. Así que tomen la decisión. Are you going to build someone else's dream? ¿Vas a crear el sueño de otra persona Or are you going to build your own? o vas a crear tu propio? Guys, I'm really, really excited for what this week is going to look like. Muchachos, estoy muy, muy emocionada por las cosas que van a traer esta semana. I really hope that this information was beneficial. Espero realmente que esta información haya sido beneficiosa. I pray that you go out and teach this to your organization Espero que ustedes vayan a enseñarles a las personas en su organización and you take massive action on this information. y que ustedes tomen acción masiva con esta información. Guys, I And love there's a you. question. Do you want me to read it? Oh, sure. Sati Pichardo's asking, do I have to follow up on prospects because how you said the majority don't take the opportunity with the first presentation? Is it a must to get a yes? Or I don't know if I should put them under a list for a follow-up. I'm going to teach on Wednesday about following up. Ahora, yo les voy a enseñar el miércoles en cómo hacer el seguimiento. Specifically, how to follow up with those who are exposed. Específicamente, cómo hacer el seguimiento con las personas que ya han sido expuestas. And I'll even go in following up with people who haven't seen information yet. Y hacerles el seguimiento hasta con las personas que todavía no han visto la información. But to answer this question in an easy way, Pero para responder esta pregunta de una forma sencilla, it goes back to the concept that business is conversation. se trata del concepto de que los negocios son conversaciones. You should always be looking for conversation. Usted siempre debe estar buscando esas conversaciones. When people tell me no, Cuando las personas me dicen que no, I actually give them personal development. yo realmente lo que hago es que le doy cosas de desarrollo personal. A super simple 30-minute or 1-hour video. Un video de media hora o de una hora. Because I believe once our mind is expanded by an idea, it can never go back to normal. Porque yo pienso que cuando una persona se le expande la mente, nunca más puede volver a la normalidad. So I let tools and resources do the work for me. Entonces yo dejo que los recursos y las herramientas hagan el trabajo por mí. And now I have an excuse to go check in on them. Y ahora yo tengo una excusa por la cual entonces yo le voy a hacer un seguimiento. 2 days later, I can say, hey, Camila, how was that video I sent you? Entonces 2 días después yo puedo decir, hey Camila, ¿qué tal ese video que yo te envié? And she can respond, it was awesome. It really blew my mind. And I can create dialogue now. Entonces ella puede decir, wow, fue espectacular, de verdad que me voló la mente. Y ahora yo puedo crear diálogo. I can ask her what she likes. I can ask her what she learned. Le puedo preguntar qué fue lo que le gustó, qué fue lo que ella aprendió. And here's a really powerful thing that you can do. Y aquí hay una cosa sumamente poderosa que ustedes pueden hacer. You can ask her if she wants more. Usted le puede preguntar si ella quiere más. Hey, did this topic interest you? Or is there other things you want to learn about in the realm of business or personal development? Wow, ¿qué temas entonces te llamaron la atención? Hay algunas cosas que con respecto tal vez a negocio o con otras cosas de desarrollo personal. And now I'm providing value to her. Y ahora yo le estoy proveyendo el valor. And because I'm providing value, she's going to be interested in giving something back. Y ahora como yo le estoy dando valor, ella va a estar interesada entonces dar algo de ella. Whether that's continued conversation or her business.
ya sea una conversación continua o ya sea el negocio de ella. Right? So now these videos are opening up her mind and potentially putting her in a position to want to get started. Entonces no solamente esos videos están expandiendo su mente, sino que la están poniendo en una postura para tal vez querer iniciar. In Wednesday, I'll talk about the concept of the fortunes and the follow-up. El miércoles voy a hablar de los conceptos de fortuna y el seguimiento. And how everyone's in a different position on the clock. Y como todos están en una posición diferente en el reloj. And how continued conversation and personal development can bring someone to the top of the clock ready to get started. Y cómo el desarrollo personal puede hacer que entonces esa persona se eleve en el reloj y les interese ingresar. And the best part about doing this Y lo mejor de todo esto, is now when she gets started, she's not starting with the blank slate. y ahora que cuando ella vaya a iniciar no va a estar con un tablero en blanco, She's starting motivated. va a empezar motivada. So guys, like I said earlier, I mean, I hope that answer helped. Entonces, yo espero que esa respuesta haya ayudado un poco. Go out and make it happen. Vaya y haga que estas cosas sucedan. I really think that we are in such a special position right now Yo realmente pienso que nosotros estamos en una postura bien especial with the promotion that we have, con la promoción que estamos teniendo, with the convention this weekend, con la convención que viene este fin de semana and with being so close to the new year. y con estar tan cerquitas al año nuevo. Everybody wants to be a different person in the beginning of a new year. Todo el mundo quiere ser personas diferentes al inicio de un nuevo año. But who are they going to learn how to become that new person from? Pero ¿de quiénes van ellos a aprender a ser esa nueva persona? You or someone else? ¿De ti o de otra persona? And in my personal opinion, I think it should be you. Y en mi opinión personal, yo creo que deberían de ser ustedes. So guys, I'll get this training put on YouTube. I'll get it sent out to all the group chats. And as always, if you ever need anything, you want team trainings, message me, message Mike, message JLo, message Vargas, message anyone. I got you. I'll make sure you're taken care of. Así que chicos, yo voy a montar este video, lo voy a subir a YouTube, lo voy a mandar a todos los group chats. Entonces me pueden enviar a mí mensajes, le pueden mandar a Vargas, le pueden mandar a Mike, le pueden mandar a JLo. Mándenle un mensaje a cualquier persona si ustedes necesitan algo con respecto a este tipo de entrenamientos. Enjoy your evening, and I'll see you guys this week. I'll see you guys tomorrow night. Así que disfruten su noche y los veo mañana por la noche. Ciao. Chao.